Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta conferencia online vía Zoom de parte del Centro Bartolomé de las Casas, desafíos para avanzar en un desarrollo macro-regional con interculturalidad y con género. Esta conferencia virtual se organiza en el marco del 46 aniversario del Centro Bartolomé de las Casas y agradecemos a vuestra gentil sintonía. Esta conferencia está siendo transmitida tanto por Zoom como por Facebook. Y sin más, vamos a dar la palabra al director del Centro Bartolomé de las Casas, Carlos Gers Sáenz, para que nos dé las palabras de bienvenida a este evento. Muchas gracias, Ludwig. Gracias a las expositoras y panelistas, al público participante en este medio virtual. Como se señala, esta jornada obedece a las celebraciones del Centro Bartolomé de las Casas. Estamos en esta ocasión aprovechando la rica oportunidad de tener socios y socias institucionales que pueden con todos nosotros compartir sus conocimientos, sus experiencias, su formación en diversos temas que son coincidentes con el tratamiento de los diversos problemas y desafíos que tiene la macrorregión sur para encarar su desarrollo. Y es desde esa entrada que hemos querido que esta celebración de los 46 años del Centro Bartolomé de las Casas se oriente a identificar y visibilizar diversos aspectos de esa problemática del desarrollo para que podamos de alguna manera contribuir con la construcción o seguir contribuyendo con la construcción de esa agenda macrorregional del sur. Esperamos que acabadas estas jornadas de celebración, que creemos que van a ser muy exitosas por la calidad de los expositores y expositoras y también de los panelistas y panelistas, ¿no? Logremos tener un conjunto de aportes que puedan ser, y estamos haciéndolos, sistematizados y compartidos, ¿no? Para los actoras y actores diversos de la sociedad, no solo cusqueña, sino de la macrorregión sur, ¿no? En esta ocasión nos interesa y hemos desarrollar un tema sustancial que tiene que ver justamente con esa propuesta de desarrollo, ¿no? Macrorregional, territorial, y que entrecruza todo tipo de actividad, todo tipo de planificación, todo tipo de acción que estemos llevando a cabo y tiene que ver con este enfoque de género, ¿no? El enfoque de género aparece no como un tema cualquiera, es un tema sustancial que para el CBC merece una principal preocupación, ¿no? En este periodo de pandemia, tampoco se ha dejado de lado esta situación crítica que ha afectado quizás más a las mujeres, ¿no? No solamente por los efectos en la salud, en cuanto a tener que cuidar de enfermos y enfermas por doquier, ¿no? Sino también por la situación también de agresiones físicas, sexuales que se han mantenido en este periodo, ¿no? Entonces, pero más allá de estos elementos que a diario observamos en las relaciones entre las personas y todavía la falta de comprensión frente a un tratamiento en igualdad de oportunidades y condiciones para hombres y mujeres, queremos que esta forma de entender las relaciones, ¿no? se vislumbren o se visibilicen en una propuesta de desarrollo macrorregional. ¿Cómo hacerlo? Ese es un gran desafío, ¿no? Desafío porque todos nosotros tenemos de alguna manera internamente hombres y mujeres, ¿no? Ese comportamiento patriarcal, ese comportamiento machista, ese comportamiento que no ha todavía logrado generar mejores oportunidades y condiciones para que las personas, hombres y mujeres en la sociedad, podamos desarrollarnos con plenitud, ¿no? Y beneficiarnos y esperar que se nos sigan acompañando en las siguientes actividades que vamos a realizar, ¿no? Bueno, muchas gracias y éxitos a esta jornada, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Creo que las palabras de Carlos resaltan la importancia de este evento
Este evento lo vamos a organizar en 3 partes. En la primera parte vamos a tener la conferencia de Imelda Vega Centeno. En la segunda parte vamos a tener la participación de los panelistas, tanto de Ligia Lencastre como de Carmela Chung, que agradecemos que nos acompañen. Y posteriormente vamos a tener la etapa de preguntas. El público espectador, tanto por la vía del Zoom o por el Facebook, pueden hacer sus preguntas. Los que están participando por el Zoom lo pueden hacer sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Ahí vamos a estar dando lectura a las preguntas. Los comentarios que deseen hacer este evento son totalmente bienvenidos y lo pueden hacer a través del chat. Apreciamos mucho vuestros comentarios porque eso nos ayuda a mejorar para futuros eventos y también para nuestros espectadores que están por la vía del Facebook. En la parte de comentarios del Facebook también van a poder hacer sus preguntas. Sin más, vamos a dar paso a Imelda Vega Centeno. Ella es socioantropóloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con mención en Estudios del Desarrollo por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ha realizado diversos trabajos en el área de la sociología de las religiones y de la cultura y de su relación con los aspectos culturales de la práctica política. Tiene experiencia de alcance internacional en el área de problemas socioculturales, de las relaciones generacionales, el análisis de la relación etnia, cultura y nación, y en el estudio evaluativo de diversos proyectos de desarrollo y de lucha contra la pobreza, con énfasis en transversalidades de género e interculturalidad. Tiene experticia en estudios de sociología de las religiones y la cultura y en estudios sociales sobre la macrorregión surandina. Ha enseñado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Colegio Andino del Centro Bartolomé de las Casas, en la Universidad Iberoamericana de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otras. Es miembro de la Asamblea de Socios del Centro Bartolomé de las Casas desde 1999 y por más de 10 años fue presidenta de la Asamblea de Socios del Centro Bartolomé de las Casas. Sin más, adelante, Imelda, con tu conferencia. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Carlos. Gracias a Ligia y Carmela como panelistas. Yo quiero empezar de frente mi exposición con el desafío que nos plantea desde el título la intervención que me toca hacer. Desafíos para avanzar en un desarrollo macrorregional desde el enfoque intercultural y de equidad de género. Sucede que la temática que nos convoca, siguiente, es en general una temática de conceptos todos que están en construcción, en debate, en búsqueda. Interculturalidad es un concepto que implica la búsqueda de un concepto relacional, de una opción ética que coloca al otro, al diferente, en pie de igualdad frente al ego, para establecer relaciones más justas que permitan valorar al otro desde su especificidad y de esa manera emprender la construcción colectiva de un futuro más justo, más solidario. Siguiente. La interculturalidad como concepto aparece más como una meta, un ideal por alcanzar, un horizonte por emprender. Por eso se plantea la necesidad de una serie de políticas transversales para que esta intervención social, con nuevas actitudes y nuevos comportamientos entre iguales pero diferentes, ¿no?, puedan emprender el cambio cultural fundamental, ¿no?,
de las relaciones, de unas relaciones armónicas entre el Estado y la sociedad. Es preciso recordar que todo este debate y el surgimiento de la conceptuación en torno a interculturalidad se da en torno a la celebración de los 500 años de la llegada de España a las Américas, que se lo quiso llamar eufemísticamente encuentro de culturas. Eso no fue un encuentro de culturas, fue un encontronazo que implicaba la desaparición del otro, el exterminio del otro. Justamente, la interculturalidad lo que plantea es una construcción social armónica entre diferentes, reconociendo las diferencias y justamente valorando las diferencias como lo específico del aporte del otro, ¿no? Siguiente. Evidentemente que la interculturalidad podría ser una eficiente herramienta para la intervención social, porque la intervención social va a tener que confrontar, ¿no?, diversos aspectos, diversos grados, diversas maneras, cómo se expresa la exclusión social entre pueblos diferentes, pueblos con diversos mecanismos de valoración de ego y, por eso, diversos mecanismos de exclusión del otro. Siguiente. Pero desde la conceptuación, que la hacen fundamentalmente filósofos al inicio de esta discusión, a la puesta en práctica hay un largo camino. No se ha logrado todavía elaborar eficientemente herramientas de intervención social que correspondan a esta meta, a esta apuesta ética de la interculturalidad. La interculturalidad, ¿no?, y la apuesta ética que tiene que ser una manera de resolver los conflictos planteados por la exclusión social en las realidades sociales concretas. Siguiente. Siguiente. Para poder intervenir en una realidad social, se necesita, pues, un diagnóstico de las causas y consecuencias societales de la exclusión por razones de cultura. En esta perspectiva, Aníbal Quijano ha señalado un aspecto fundamental que tendría que ser estudiado y desmontado, desarticulado. Es lo que él llama la colonialidad del poder y del saber. Muchos van a decir que este es un diagnóstico macro, que es una gran palabra, ¿no?, que tampoco se traduce en herramientas concretas. No, es un gran marco teórico que son los interventores sociales, los científicos sociales, los que tenemos que hacerlo aterrizar en la práctica y convertirlo en herramientas de transformación, herramientas de trabajo, de construcción, de equidad, de solidaridad. Siguiente. Por eso es preciso que los conceptos no se queden en los grandes marcos teóricos, sino que vengan a ser, sean traducidos en instrumentos teórico-prácticos de intervención social. Es lo que en ciencias sociales se llama construir conceptos operativos aptos para interpretar
pero también para intervenir en la realidad que se quiere transformar. La apertura hacia la interculturalidad implica ampliar nuestros horizontes de comprensión de la historia, porque nosotros no somos solamente historia, economía, somos identidad, pertenencia, adhesiones, afecto, identidades. Todo esto tiene que ser incorporado operativamente en la construcción de sociedades más equitativas, más justas. Siguiente. Por eso, y teniendo en cuenta la experiencia vivida, practicada por la perspectiva de género, que ha llegado sí a la elaboración de conceptos más concretos y operativos, es que muchos sugieren la necesidad de un enfoque de política social transversal, de interculturalidad, y al mismo tiempo de la necesidad de construir esquemas de trabajo para introducir este enfoque intercultural y sus conceptos operativos en las políticas sociales. Aquí es que el desafío de la interculturalidad se encuentra con el desafío del enfoque de género. El enfoque de género también es una forma de afronta, confronta y resuelve en muchos casos una forma de exclusión social, la exclusión por género. En este tiempo se ha elaborado ya una transversalización del género como política social y se han elaborado esquemas de trabajo para introducir esta política social en la práctica de intervención social de los agentes estatales, de los agentes sociales en general. Entonces, tanto por el parentesco profundo que existe entre el enfoque de interculturalidad con el enfoque de género, como la trayectoria previa en que se nos ha adelantado el enfoque de género, es importante reunir la transversalidad de género con la transversalidad intercultural a fin de trabajar estas apuestas éticas de prácticas sociales más justas y equitativas. Tanto la interculturalidad como el enfoque de género nos hablan de graves problemas de exclusión cultural que atraviesan a nuestras sociedades y que desgraciadamente no están resueltos. En el caso del enfoque de género, somos más conscientes de lo que está pasando. Los más de 500 desaparecidas durante el periodo de la pandemia del COVID en nuestro medio se dejan sentir por su ausencia. Somos conscientes, hay diversas voces que se levantan, pero no somos igualmente conscientes de la manera como las políticas de salud nunca han tomado en cuenta la especificidad del otro. Por eso es que se pueden hacer torpezas como las que se han hecho visitando comunidades aborígenes sin tener en cuenta que por el hecho de ser de otro medio social, cultural, ya se estaba poniendo en riesgo a las poblaciones aborígenes que no tenían defensas frente a pequeños problemas de salud que para nosotros son totalmente insignificantes. Eso es sumamente grave. De eso ahora somos conscientes, o de eso han sido conscientes algunos funcionarios estatales. Pero la política general de salud nunca ha tenido en cuenta la interculturalidad. Salvo para satanizar
la medicina tradicional. O sea, para ahondar la exclusión. Siguiente. La conflictividad social permanente que vive en nuestras sociedades tiene como caldo de cultivo las taras de la colonialidad del poder y del saber. La historia, cómo se construyeron nuestros departamentos o cómo se han propuesto realizar las regiones, no es más que la repetición de la historia del centralismo o la historia del reparto colonial de las tierras que se despojaron al otro. Me ha tocado participar en varios proyectos de propuestas de regionalización y es realmente deplorable la manera como mínimas diferencias entre regiones no solamente muy cercanas geográficamente, sino tremendamente similares social y culturalmente, pero con pequeños aspectos de diferencia que se perciben como inmensas lagunas y se las vuelve imposibilidades para lograr una regionalización que corresponda más a las características de este nuestro territorio tan complejo, tan variado, tan rico, y que nuestros antepasados supieron dominar y hacer converger de manera tan fructífera. Ayer hablábamos, por ejemplo, del caso de Moquegua. Me tocó estar en un proceso en el cual se discutía si Arequipa, Moquegua y Tacna podían ser una región. Y Moquegua decía que no. Y fundamentalmente decían que no, porque tanto en Arequipa como en Tacna había muchos puneños, ¿no? Realmente parece que Moquegua estaba sacado del mapa de Alemania, ¿no? Curiosamente, Arequipa, Moquegua, Tacna, en el pasado no existieron. Eran los terrenos de itinerancia de la gran nación Tiahuanaco, que va desde San Juan del Oro, en la selva de Puno, hasta el Océano Pacífico. Todos eran puneños. Pero no somos conscientes de eso. Curiosamente, se habla mucho de las rivalidades, pequeñas rivalidades, sobre todo a partir del problema de las Bambas, entre Cusco y Apurímac. Y olvidamos que hace menos de 150 años, Apurímac fue inventado por un grupo de diputados limeños, sacando 2 provincias de Cusco, 2 provincias de Ayacucho y una de Arequipa. Los cosieron con pabilo y eso es el departamento de Apurímac. Esa es nuestra historia social. Esa es la historia como nuestras élites organizaron al país. Y esa historia no tuvo en cuenta para nada el aporte intercultural de nadie. Solamente el deseo de poder de los grupos dominantes. Continuamos. Y la conflictividad social
puede ser confrontada con estudios sobre esta historia social que nos construye desde dentro, desde el antes. Porque estas confrontaciones pequeñas no corresponden a los criterios histórico-culturales inscritos en la larga duración, sino que están enraizados en las pugnas de poder estatal del día siguiente de la independencia, donde los grupos criollos se sintieron herederos del poder invasor, pero herederos para dominar a los dueños de esa tierra. Siguiente. Vemos pues que tanto la interculturalidad, la perspectiva de género, como la perspectiva de construcción de una macrorregión son tareas pendientes. Son tareas pendientes urgentes y tremendas tareas pendientes. Para estas tareas pendientes señalamos puntualmente algunos elementos que nos parecen importantes que tienen que ser hechos. Primero, un diagnóstico inicial sobre la realidad concreta sobre la cual se ha de incidir. No podemos generalizar sobre el Perú. El Perú es demasiado grande, demasiado vasto, demasiado diferente. Para realizar este diagnóstico adecuadamente, tenemos que elaborar y seleccionar los conceptos operativos que sean instrumentos aptos para este análisis. Y con estos instrumentos operativos elaboraremos la caja de herramientas que nos servirá de instrumento de intervención para la intervención social. Con el ejercicio de intervención social es que podremos finalmente diseñar y elaborar las políticas transversales de interculturalidad. Y dentro de estas políticas transversales de interculturalidad podremos diseñar a su vez los mecanismos de participación indispensables para que estas políticas sean transversales y sean de transformación social. Siguiente. Hay que tener en cuenta algunos criterios de pertenencia para la transversalización intercultural. Estos criterios de pertenencia giran en torno a 5 puntos muy simples. Tiene que hacerse de acuerdo a conceptos básicos consensuados. Los criterios de pertenencia tienen que estar de acuerdo con la realidad sociocultural en la que se interviene. Teniendo en cuenta las experiencias de transversalidad de género, podremos diseñar las herramientas de transversalización de las políticas interculturales. Para avanzar en el manejo de la transversalización de estas políticas interculturales, tendremos que ir sistematizando y socializando las lecciones aprendidas en cada etapa del trabajo. Finalmente, habrá que elaborar un plan guía para la transversalización intercultural, pero de acuerdo al diagnóstico concreto realizado en cada caso. Es decir, la tarea que nos queda a partir de este triple desafío es una enorme tarea. Espero que nos encuentre con ánimo y decisión para realizarla. Gracias. Muchas gracias, doctor Imelda, por la importante conferencia.
Creo que los puntos que ha resaltado, sobre todo en la parte final, son totalmente vitales para analizar la realidad de la macrorregión sur. Y las tareas que deja pendientes son tareas que deberían ser consideradas tanto por el sector de la sociedad civil como por el sector estatal. Sí, vamos a dar paso seguidamente tanto a Carmela Cruz y posteriormente a Ligia. Carmela Chung es magíster en Sociología, egresada de la Maestría de Economía y Desarrollo Regional, candidata a doctora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene 25 años de experiencia en proyectos de desarrollo, es especialista en género y desarrollo, además es docente universitaria de pre y posgrado en la Universidad San Antonio de Cusco. Es docente también en posgrado en la Universidad Católica del Perú y es parte de la Red Nacional de Promoción de la Mujer. Adelante, Carmela. Carmela, tu audio, por favor. No se escucha. Activa el micro, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias nuevamente a la invitación del Centro Bartolomé de las Casas y particularmente a Imelda, amiga de hace muchos años. Y ha tocado un tema importante que creo que en estos 46 años que tiene Bartolomé de las Casas ha sido una preocupación permanente, el tema de la interculturalidad, ¿no? Imelda nos ha comentado, nos ha hablado sobre estos desafíos y me parece importante abordarlos ahora en este momento que estamos hablando en esta situación de pandemia, pero que esta situación actual justamente ha aflorado esa falta de estos enfoques. Y creo que uno de los retos importantes para trabajar este tema de los enfoques y de la equidad de género, también hay la necesidad de incorporar estos enfoques en la academia, a nivel del sur, a nivel de las universidades. Y hablo no solamente de la enseñanza, el tema del enfoque género, que en la UNSAC se ha iniciado, pero solamente en una facultad, en la Facultad de Antropología, y no en las otras facultades, por ejemplo. Aunque yo como docente incorporo este enfoque en la enseñanza, en los estudios generales ahora, y el enfoque intercultural. Creo son grandes retos y en eso Imelda tiene razón cuando dice que se ha avanzado un poquito más en el tema del enfoque género. Hay más elementos prácticos para el análisis y en la que creo que es todo un reto y es en el tema de la interculturalidad, mirando desde el lado de la investigación, mirando el punto de la operativización. Creo que en relación al tema de género falta trabajar un poco más el tema de la interculturalidad, porque como dice Imelda, es un problema, es un asunto interrelacional, tiene que ver con el otro, y esa mirada del otro, de iguales, es lo que más cuesta, y tiene que ver, como Imelda ha dicho, con todo nuestro pasado histórico, esa dependencia de esa colonialidad, del saber y del poder, que todavía se mantiene en cosas bien concretas. Creo que ese es el gran reto que tenemos en el sur. Uno, cómo institucionalizamos la enseñanza de estos enfoques para que los futuros profesionales tengan estos elementos de análisis. Es muy poco, creo yo, que lo que se ha avanzado en el sur. Quizá hay una experiencia muy inicial que tiene la UNSAC en medicina, el que tienen cursos de interculturalidad, pero ha costado mucho que el resto de la docencia en medicina reconozca al otro como iguales. Y por eso es que vemos que en la manera como se trata al campesino, particularmente en el tema de salud, es donde se evidencia esa falta de estos enfoques. En otro lado también se evidencia en el tema del manejo de los conflictos, ¿no? De actitudes desde el poder central y del poder local, hablamos
del gobierno regional y hablamos de autoridades, en ese trato igualitario que no se percibe en el manejo del conflicto. Creo que el enfoque de la interculturalidad manejado a nivel de los conflictos solucionaría en parte mucho los conflictos, ¿no? Creo que son los grandes retos y tiene que ver quizás el trabajo del diagnóstico, el trabajo de la investigación. Hay una ausencia de estos enfoques, particularmente en el de interculturalidad, porque creo que es todo un reto trabajar el tema de la operacionalización de las variables, inclusive en la enseñanza para poder hacer mayores investigaciones. Pasar también, algo se avanzó en el informe del censo del 2017, en la pregunta sobre identidad cultural. Después de muchos años, el INEI, y de muchas discusiones, inclusive para incorporar esta pregunta, o sea, eso ha tomado tiempo. Es justamente la poca visión que se tiene de este enfoque. Creo que es un gran reto trabajar el tema de la operacionalización de las variables para esos trabajos de los diagnósticos. Hay que trabajar esta mirada en todos los cursos. Yo les decía a mis alumnos por ejemplo, de eléctrica, de ingeniería de minas, porque me gusta enseñar justamente en esas escuelas en las que hay la mayoría son hombres, en la que hay, y en que tiene que haber un enfoque, no solamente enfoque de género, sino intercultural en el tratamiento y en la vinculación con el desarrollo, y son los que van a hacer trabajos en el campo. Y entonces una falta de esta mirada de igualdad, de una relación de respeto, falta mucho por trabajar. Y eso es importante ser incorporado en la academia, en la docencia, y no solamente a nivel universitario. Creo que es un gran reto también en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Actitudes que uno encuentra de los docentes de un maltrato a los niños como si lo culpable que ella esté en una comunidad campesina a 4.000 metros es porque hay esos niños ahí, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que hay que trabajar en la formación, en educación, por ejemplo. A mí me extraña aquí en la UNSAC que no exista un curso de interculturalidad en la educación. No hay. En la formación de los maestros, ¿no? En la formación de las distintas disciplinas. Creo que es todo un reto a trabajar. Y es cierto, el enfoque de género también, algo se avanzó aún más que el enfoque intercultural, hay que seguir trabajando. Sin embargo, a nivel de políticas, el tema de la transversalidad también es todo un reto, porque a veces se habla de transversalidad y al final no hay nada, ¿no? Ahí es también un reto para trabajar el tema de la transversalidad. Por ejemplo, yo pongo el caso de los comedores hoy en día, y eso creo que Imelda tiene experiencia en esto de los comedores, y en organizaciones de mujeres, porque ha trabajado en algunos años en el PRONA. Por ejemplo, nuevamente las mujeres asumir la cocina. Entonces, ¿dónde está ese enfoque de género cuando solamente le recargamos las tareas, la reproducción de los roles de las mujeres para cocinar? ¿Por qué no hacemos de estos espacios pequeñas empresas en las cuales las mujeres también reciban un sueldo por ese trabajo a partir de un esfuerzo? ¿Por qué no hacer de estos comedores espacios mixtos? Y no, hablamos de género, pero al momento de las políticas públicas, en este caso, frente al hambre, seguimos haciendo que las mujeres sean las cocineras, ¿no? Entonces, es todo un tema, el tema de estos enfoques en el tema intercultural. Por ejemplo, yo pongo el caso bien concreto del Cusco, las migraciones que se han iniciado en el país, esas migraciones internas a partir de la pandemia. El trato que se les ha dado a los paisanos que han venido de Lima a Cusco. Mientras el trato que han venido también de peruanos del exterior en buenos hoteles, en Lima, aquí los han puesto, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué ponerles en el estadio? Habiendo en el Cusco toda una infraestructura hotelera, habiendo recursos para atenderlos mejor.
por ejemplo, el caso de este centro de salud de San Jerónimo, que pusieron a las 7 personas en 2 habitaciones y parte de esas personas eran campesinas. ¿Dónde está ese trato de igual? ¿No? Entonces, si uno va a empezar a mirar, vamos a encontrar que este enfoque intercultural es vital para el desarrollo, para avanzar en esta inclusión. Creo que el gran reto es el tema de la formación, por un lado, ¿no? Las políticas públicas van a venir en la medida que los funcionarios o los que vayan estudiando y lo posteriormente sean profesionales, y no solamente ellos, yo creo que a nivel de toda la población ese trato igualitario cuesta mucho, particularmente en el Cusco también. Entonces, creo que ahí están unos espacios para trabajar estos enfoques. El otro enfoque es a nivel de los gobiernos locales. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con regidoras, que también tiene que cambiar la actitud, porque pueden ser también de origen campesino, pero una cuota de poder hace pues que ya te suba un poco y mires al otro por debajo del hombro. Es todo un reto y creo que el tema que Imelda nos convoca ahora va a permitir, ha puesto sobre el tapete, es un tema que se ha venido trabajando, creo que han habido algunos esfuerzos por la Dirección de Cultura, pero hay que seguir trabajando más y particularmente, como Imelda dijo, es el tema del diagnóstico, operacionalizar, indagar, y yo creo que ahí debemos ser más creativos en utilizar las variables, las categorías, para los indicadores para poder también trabajar este tema. Yo creo que también ahí es todo un desafío para la investigación en el tema de la interculturalidad. Yo llego hasta ahí. Gracias nuevamente por poder participar en esta exposición de Imelda. Muchas gracias, Carmela, por sobre todo ajustarte a los tiempos. Creo que en 15 minutos has dicho bastantes cosas, sobre todo este tema de cómo operacionalizar algo tan complejo como la interculturalidad. Seguidamente vamos a dar paso a Ligia Lencastre. Ligia Lencastre es una compañera del Centro Bartolomé de las Casas. Ella es antropóloga por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con estudios en educación básica regular, con amplia experiencia en trabajo rural, en trabajo con mujeres e investigación en temas de género. Vamos a dar paso a Ligia Lencastre. Por favor, Ligia, adelante. Gracias, Luzki. Ligia, no sé si podrías prender tu cámara. Genial. Sí, gracias, Luzki. Quería agradecer a la doctora Imelda, ¿no?, por estar gratamente escucharla y muy pertinente todo el diálogo que abre esta exposición que ella nos hace. Y realmente pone dos temas centrales en el tapete para seguirlo discutiendo, analizando. Y es esta tarea, ¿no?, de descolonizar el poder y el saber. Creo que esa es una cosa sumamente importante. Es una frase que nos dice mucho y que nos convoca, sobre todo a nosotros que estamos en la tarea de la educación comunitaria, a lograr esta descolonización del poder y del saber, ¿no? Asimismo, me parece que ver al otro diferente como igual pasa por reconocernos, por conocer nuestra historia, por el orgullo de saber quiénes somos, nuestra identidad, que lamentablemente por este tema de la educación que es homogenizante, se está perdiendo y se ha perdido mucho, por ejemplo, el tema de la lengua, no querer que los padres no querer que sus hijos sigan hablando quechua porque no quieren que sufran como ellos, por toda esta historia de discriminación, de violencia, que muy bien lo ha señalado la doctora, ¿no?
En estos últimos años hay toda una corriente que está fortaleciendo esto de la identidad. Yo siento que sí, que esa es una necesidad lograr la interculturalidad como enfoque, y tanto el de género, políticas transversales de intervención social, como bien lo ha dicho, que generen cambios profundos en las actitudes, en el comportamiento, y a su vez que generen cambios culturales fundamentales, ¿no? Relaciones entre el Estado y la sociedad. En este reto que va muy lento, como ha señalado la doctora, se ha avanzado algo en la operacionalización de la teoría a la práctica, ¿no? Hasta convertirla tal vez en una herramienta. Tenemos una experiencia muy grata en el Cusco que el Centro Bartolomé de las Casas viene acompañando. Es una experiencia piloto de la Corte Superior del Cusco desde la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, en coordinación con el Centro Bartolomé de las Casas y ahora último con la Dirección Desconcentrada de Cultura. Una experiencia de justicia intercultural que tiene varios aspectos y que, como bien ha dicho la doctora, se han ido operacionalizando estos aspectos que ha señalado, que es el diagnóstico, las estrategias que bien lo ha señalado en la exposición. Y esta Escuela de Justicia de Paz Intercultural de la Corte Superior del Cusco es un proceso de formación a actores de la justicia especial y actores especial y ordinaria, ¿no? Entonces, este encuentro entre dos formas de administrar justicia a través de talleres, de diplomados, de seminarios, se ha logrado que los ronderos y los jueces de paz de la región Cusco particularmente, se está tratando de articular a la región Apurímac y de Puno, establezcan un diálogo de respeto, de organización para administrar justicia en este espacio regional del Cusco. Que articula a jueces, a fiscales, a la Policía Nacional del Perú. Además de eso, se ha constituido un espacio de diálogo permanente, un espacio de diálogo permanente de los actores de la justicia en una mesa de coordinación de justicia intercultural, que tiene permanentemente su actuación en el Cusco. Cada 2 meses se reúnen los actores de la justicia y discuten distintos problemas, ¿no? Problemas que encuentra un rondero, problemas que encuentra un juez, un fiscal, y cómo entre las dos justicias pueden articular para establecer una real justicia y que la población alcance una justicia que está buscando. Es un proceso muy largo, es una experiencia piloto, pero que sí permite este diálogo, intercultural, que ayuda a que esta administración de justicia cada vez sea mejor. Y como bien señalaba Carmela, por ejemplo, en esta época de la pandemia, el rol de las rondas es fundamental en las comunidades, pero ese rol no está desarticulado de la comunicación y de la articulación con los jueces o fiscales o policías de la región. Además de eso, se ha hecho, el 2008 me parece, se ha promovido un pleno judicial, ¿no? Donde se han establecido acuerdos entre estas dos autoridades. Son experiencias pequeñas, pero que sí, yo lo pongo en el tapete también para que veamos que sí es posible. Algo, evidentemente son tiempos, los tiempos y los procesos tienen que ser respetados, y acompañar estos procesos también es un reto para las organizaciones, para las instituciones y las personas que acompañamos estos espacios. Y en ese proceso creo que una cosa central, como decía la doctora, es que tenemos que partir de reconocer al otro diferente, pero como igual, pero también este respeto a su identidad, a su cultura, esta situación de ver cómo acompañamos de manera conjunta
la solución de los conflictos, de las competencias. Además de eso, no dejar, no jamás en ningún momento desconocer la autonomía de estos espacios, de estas culturas, y mucho menos conflictuar a las culturas al interior. Entonces creo que es fundamental para construir estos retos que nos ha señalado, y asimismo, ¿no? Esto mismo sucede en los ámbitos de los procesos educativos, ¿no? Años que venimos hablando de una educación intercultural bilingüe, pero que en la práctica el operativizar esto por docentes es bastante más complejo de lo que el Estado señala, ¿no? Los profesores no están preparados para eso, están preparados para hacer una educación como la recibieron ellos, ¿no? Con violencia, desconociendo su identidad, con falta de respeto a su cultura. Y esto es algo que los deconstruye a los sujetos, ¿no? El niño, el joven entra muy feliz a la escuela, pero sale completamente confundido porque ha dejado, no sabe quién es. Y ellos reconocen esto cuando son adultos. Y esa es una de las cosas más difíciles de superar cuando se trabaja con las y los compañeros en procesos de educación de adultos. El haber sufrido violencia en la casa, el haber sufrido violencia en la escuela o en la comunidad o en el centro de salud o en el municipio, los afecta de manera significativa en la subjetividad de las personas y los deconstruye como sujetos muchas veces. Yo siento que estas tareas que usted nos ha dejado centrales es un tema a seguir conversando, a seguir debatiendo, a seguir entendiendo mejor y sobre todo tener claro este tema de la sistematización de las experiencias. Creo que es lo que menos hacemos algunas veces en nuestra historia de trabajo, en nuestras vidas, el hacer los diagnósticos precisos, a ver qué estrategias y qué políticas son pertinentes en qué contextos y en qué contextos culturales. Entonces, son tareas centrales a la que nos convoca, y agradecer por eso, y agradecer que sea parte de este conjunto de actividades que forman la asociación, los asociados del Centro Bartolomé de las Casas. Creo que con la fortaleza de ustedes, también para nosotros, los que estamos dentro del Bartolomé de las Casas, nos ayuda y nos convoca a seguir en esta ruta de ir decolonizando el poder y el saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Creo que es muy interesante el conjunto de reflexiones que están planteando. Vamos a pasar a la siguiente parte, la parte de las preguntas. Creo que no se han sentido animados para hacer las preguntas vía el Zoom, quizás porque no lo conocen mucho, pero de Facebook nos preguntan ¿cuál es el avance que se ha dado respecto a las políticas interculturales en los gobiernos locales, sobre todo en atención a los usuarios quechohablantes? Además, vamos a hacer un pequeño cambio en el tema de la dinámica de las preguntas y vamos a permitir que nuestros espectadores puedan hacer preguntas, y para ello vamos a habilitar la opción de levantar la mano. Vemos que Datson Emerson Alata Ramos ha levantado la mano y vamos a darle paso después a él para que pueda hacer su pregunta. Entonces, no sé si doctor Imelda quiere responder a esta pregunta sobre cuál es el avance que ha dado respecto a las políticas locales en los gobiernos locales en atención a los usuarios quechohablantes. Bueno, creo que la respuesta la tendría que dar más gente como Ligia o como Carlos, que de hecho están confrontados con realidades de comunidades quechohablantes. Yo, salvo esporádicamente, no estoy
en la materia. Pero sí puedo decir de manera general que es muy poco lo que se ha avanzado en políticas concretas de interculturalidad. Y casi diría, muy poco en general, muy poco en el Ministerio de Cultura. Realmente la interculturalidad en gran parte y durante larguísimos periodos ha brillado por su ausencia en el Ministerio de Cultura. No existe en el Perú un viceministerio de interculturalidad como existe en Bolivia, por ejemplo. Y de las políticas formuladas en materia de interculturalidad, las pocas que conozco, que acaba de identificarme las Ligia, son en materia educativa. Las políticas de interculturalidad se han dado fundamentalmente en el ámbito de la educación básica cultural bilingüe. Y punto. Entonces, realmente, si hubiera políticas interculturales, hubiera sucedido el baguazo. El 5 de junio, hace 11 años, la solución a un conflicto de no entendimiento de culturas por parte del poder estatal fue a sangre y fuego. 34 muertos, un desaparecido. Y el presidente de la nación salió en su discurso a decir que qué se creían los aguarunas, ¿no? Si creían que eran ciudadanos de primera clase. Lo dijo con todas sus letras. Entonces, realmente yo no veo que se haya avanzado. Por eso he planteado en mi exposición que son retos, son desafíos, son tareas por construir, luchas que dar. Yo no veo, salvo cuestiones retóricas, como un alcalde declarando el quechua como el idioma de su distrito y que toda la enseñanza, desde inicial hasta universitaria en ese distrito, en la provincia, debe darse en quechua, cosa que no se hizo. Eso también pasó hace 10 años. Salvo ese tipo de medidas retóricas, yo no conozco. Yo no sé si Ligia puede completar eso. Ligia, no sé si quieres completar la... Sí, sí, como bien dijo la doctora, ¿no? Realmente es muy poco lo que se ha hecho, ¿no? Esta propuesta desde el Estado, desde la reforma educativa, se dijo una educación intercultural bilingüe. Pero ¿cuál es el resultado de esa educación intercultural bilingüe? No existe un resultado, porque si fuese así, sería hace 30 años, tendríamos una sociedad mucho más respetuosa, más justa, más equitativa, más tolerante, ¿no? De respeto a los derechos, de respeto al otro, y no es una situación al contrario, una situación de invisibilizar al otro, la discriminación, la violencia permanente. Es esta falta de operativizar el concepto, por esta falta de cambio de actitud, ¿no? Es de las personas, tiene que ver con nosotros, cambio yo frente a una realidad, a un contexto. Creo que no hay experiencias exitosas como podríamos decir, educación, solo eso, que yo tampoco conozco otras, y esta experiencia piloto que se está haciendo en el Cusco en relación a la justicia intercultural. Carmen, creo que... Sí, yo quería abonar en ejemplos. Por ejemplo, el Instituto de Tinta hace algunos años
fue Instituto de Enseñanza Intercultural Bilingüe y el Ministerio de Educación lo cerró. Hay plazas de educación bilingüe intercultural en provincias y sin embargo no se enseña el idioma quechua. Son expresiones concretas de que hay mucho por hacer y hay que producir cambios. No es suficiente declarar educación bilingüe intercultural cuando las plazas que están en las provincias que deben ser bilingües se siguen entregando a docentes solamente que hablan castellano y en la práctica a los niños se empieza a enseñar en un idioma que no es su idioma materno. No han reabierto el Instituto de Tinta para continuar siendo un centro de educación bilingüe intercultural. Y a nivel de gobiernos locales, por ejemplo, sabemos y conocemos en todos los distritos de provincias altas, que la mayoría es quechua hablante, y sin embargo no hay ninguna expresión concreta como letreros en quechua, fomentar, porque los municipios pagan muchas veces a profesores, porque hay un fondo, a veces no alcanza y necesitan pagar a un docente. Entonces, el municipio paga docentes, pero sin embargo, no exige que esos docentes enseñen de manera bilingüe en quechua, ¿no? Y bueno, sabemos, como ya Ligia ha comentado, el tema que los padres de familia no quieren que se les enseñe quechua. Bueno, es todo un trabajo, es todo un reto, trabajar este tema de interculturalidad con las autoridades locales también. Sí, ahora solo agregar el tema de los traductores, ¿no? Desde la Dirección Desconcentrada se está promocionando hace 3 años, tal vez un poco más, el tema de certificar a traductores, ¿no? Que es una estrategia para que se pueda responder a la demanda existente tanto en la lengua castellana, quechua, aymara y también algunas lenguas amazónicas, ¿no? La certificación a traductores es una experiencia buena, pero que no necesariamente se está también implementando en todos los sectores del Estado, ¿no? Los traductores. Muchas gracias, Ligia. Muchas gracias, Carmen. Creo que recién se están animando a hacer preguntas. Tenemos una pregunta por el Zoom que dice, ¿cómo puedo asegurarme de que las necesidades y perspectivas del Perú en interculturalidad sean consideradas sin agregar más tiempo a cada proyecto? O sea, está hablando de un proyecto que ya está en curso y cómo puede asegurarse de que las necesidades y perspectivas de la interculturalidad sean consideradas sin agregar el tiempo al proyecto. Lo segundo es una pregunta que siempre viene en estos casos, es ¿cómo y cuándo surge el llamado enfoque de interculturalidad? Otra pregunta nos dice ¿cuál es la situación de las mujeres rurales en la actual situación de pandemia? Es una pregunta que nos llega del Facebook. Y dice, ¿cómo se podría interpretar a las universidades interculturales licenciadas por SUNEDU en nuestro país de acuerdo a conceptos prácticos? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre una universidad que no es intercultural de las llamadas universidades interculturales, perdón? Esas serían las preguntas que nos están haciendo ahora por estas vías y seguidamente para los espectadores que quieran hacer sus preguntas verbales, vamos a habilitar la opción del micro. No sé si la quieres. Sí. No sé, ¿comienzo? Sí, por favor. Ya. Pregunta cuándo y cómo surge el enfoque de interculturalidad.
lo dije, ¿no? El tema de la interculturalidad como concepto surge de la discusión que se produjo en 1992 con motivo de los 500 años del encuentro de España con las Américas. Ese encuentro, lo pongo entre comillas, había sido denominado por los organismos internacionales y por los gobiernos de España y las Américas como encuentro de cultura. Y surgió un debate intelectual que cuestionó ese nombre, porque fue, en todo caso, un encontronazo que implicaba que la cultura invasora venía a apropiarse de aquello, de lo que era la heredad de la cultura originaria, y para hacerlo todos los métodos le estaban permitidos por la gracia de Dios, ¿no? Porque hasta inventaron bulas y santos y discursos papales para justificar eso, ¿no? Entonces se cuestionó, de hecho, hubo como sugerencia una serie de nombres y hubo debates sumamente agrios, y en el camino del debate surgió la idea de que el deber ser de las celebraciones de 1992 tenía que ser una apuesta, un desafío que venía de esta historia de 500 años, el desafío de la interculturalidad. Y ahí es que en el debate, promovido fundamentalmente por filósofos y algunos historiadores, ¿no?, surgió el concepto de interculturalidad. Es en el camino que se produce en la discusión del concepto, varios años después, que surge la idea de que la interculturalidad no era solamente una meta ideal, un sueño dorado que perseguir, sino una meta asequible, una posibilidad de construcción colectiva. Y para eso era necesario desarrollar políticas transversales. Y a esas políticas transversales de intervención cultural en materia de interculturalidad se le llamó, por homología con el enfoque de género, enfoque de interculturalidad. Eso en cuanto a fechas. En cuanto a las universidades, yo creo que puedo dar acá una opinión personal. Toda universidad, toda academia, está vocacionada a la universitas, a la universalidad, por ello a la interculturalidad. La universidad es el gran repositorio de las culturas, no de una cultura. Sucede que el modelo único de universidad trasladado a nuestro medio ha hecho que las universidades sean formas de transmisión de un único modelo cultural, intelectual, que es el modelo europeo. ¿Ya? Ahora, ha habido una serie de propuestas de constitución de universidades interculturales. Yo ahí les diría, atención, cuidadito, no caigamos en el juego de palabras ni en las caricaturas. ¿Ya? Lo que yo he visto, particularmente en la Amazonía, es que un grupo de
profesores, entre comillas, se reúnen, hacen una suerte de instituto y ese instituto lo convierten en universidad intercultural y como tiene la etiqueta de intercultural, tiene absolutamente que ser aprobado por SUNEDU. Y si SUNEDU no lo aprueba, es porque SUNEDU es reaccionario y no sé qué, ¿no? Y no hay que hacer caso. Ya. Mira, de hecho, lo que yo he visto es cualquier chingana convertida en universidad intercultural porque le han puesto una etiqueta en la puerta. Con eso se estafa a los jóvenes originarios. En principio, toda universidad tiene que ser intercultural. Si no es intercultural, ya no es universidad, ya no es universitas. Si es excluyente, como alguna vez me explicó un funcionario de la UNSAC, lo que me explicó el funcionario de la UNSAC era, yo estaba viendo un proyecto de universidad para muchachos de comunidades amazónicas, él me dijo que la universidad no estaba para ellos, que estaba para gente como sus hijos, por ejemplo. Es decir, que la universidad era un mecanismo de exclusión. Es decir, que la Universidad del Cusco no era una universidad. Era lo que me estaban diciendo, concretamente. Pero desgraciadamente era lo que estaban haciendo. Desde la universidad estaban así desarrollando todos los mecanismos de exclusión para que ese proyecto que hacía llegar la universidad a los hijos de comunidades amazónicas no tuviera éxito. ¿No? O sea, si fuéramos honestos, la universidad es intercultural o no lo es. Punto. O no es universidad. Se acabó. Bueno, es todo lo que yo iba a decir. No sé si Carmela, Ligia tienen algo que comentar. Sí, yo quería comentar el tema de estas universidades, como tú dices, interculturales. Hay una en cerca de Cepagua, creo, dirigido por jesuitas también. Y hace poco hubo aquí un debate, vinieron de Bolivia, de México, justamente para conversar esto. Y tiene razón cuando dice que la universidad debe ser incluyente y no tendría que ser, porque se convierte también como una especie de gueto, ¿no? O sea, son universidades solamente para un sector y entonces solamente se dictan unos que otros cursos en lengua nativa, ¿no? Y entonces es como el tema de género, que cuando solo se especializa en eso, hay el riesgo de no ser incorporado, de ser transversal. Y creo que las universidades deben incorporar a las diferentes culturas. Y ese creo que es el gran reto, porque si no terminan siendo pequeños guetos, o sea, una universidad para un sector de gente. Y creo, como dice Imelda, la universidad debe ser intercultural o no lo es. Entonces, ahí creo que esto es un reto. Aquí en el Cusco se creó, y esto, bueno, ahí tiene problemas de funcionamiento, la llamada Universidad Intercultural en Quillabamba, y que hasta ahora no funciona, porque justamente una mirada sesgada y cementada o sea, yo te hago la universidad ahí está, para un grupo de personas, ¿no? Y eso no, hay que incorporar, esto es que los enfoques deben ser transversal. Otra cosa que decían en las preguntas, si los noticieros en diferentes idiomas que está viendo en Canal 7 no es un avance, yo creo que sí, es un avance, definitivamente, es un avance pequeño, pero que hay que, en la medida que este enfoque sea transversal y que cruce una serie de acciones, vamos a ir avanzando en mirar al otro como igual. No quiere eso, o sea, es bueno que haya, pero hay varias lenguas, ¿no? Cusco hay 13, por ejemplo. Y en todo el país creo que son como 50, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporar al otro en una mirada igual en recursos, en presupuestos, en todo?
Y luego hay una pregunta de Amelia, que dice sobre el tema de intercultural, no es un problema más educativo y no solamente una educación bilingüe. Creo que así como hemos avanzado en los aspectos de género, en empezar a incorporar el enfoque, se empezó de una manera particular. Y la educación bilingüe es una expresión de reconocimiento del otro que falta mucho trabajo en el país. Y definitivamente también es una parte educativa, o sea, cómo enseñar desde la escuela, desde las relaciones con los otros, a entender que todos somos iguales y a la vez somos diferentes. Creo que son las dos cosas, pero no podemos negar que una educación bilingüe es un proceso de incorporación del otro. Yo creo que amerita todos estos aspectos, la parte educativa, y eso en la medida que estos enfoques sean transversales en toda la vida de las personas, estaremos avanzando en esta mirada de equidad y de igualdad, ¿no? Creo que es todo un reto, definitivamente, y en la academia, en las universidades, es todo un reto trabajar estos enfoques en todas las carreras universitarias. Y principalmente creo que la escuela, la formación básica, más posteriormente la universidad, es un trabajo de largo aliento. Yo quería comentar algo en relación, había una pregunta, ¿cómo es la situación? ¿Cuál es la situación de las mujeres rurales en esta situación de pandemia, ¿no? La situación de las mujeres rurales, desde nuestra mirada y habiendo hecho un balance, sentimos que hay un aumento de la precarización económica de las mujeres que viven en zonas ya empobrecidas, ¿no? Esta situación hace que la pandemia ha afectado significativamente los hogares, las poblaciones indígenas, las comunidades campesinas, las jefaturas que están a cargo de las mujeres, están mucho más golpeadas con esta situación de la pandemia. Estos subsidios que el Estado ha señalado no han llegado de manera organizada, ordenada a estos sectores. Son muy pocas las mujeres o las familias que de zonas pobres, comunidades, las que han recibido estos bonos de los que el Estado permanentemente nos comenta en los espacios que tiene en el mediodía, ¿no? Hay una desorganización, no se tiene una data clara. Este tema ha debido ser, creo, analizado profundamente por el Estado, cuáles eran las herramientas más adecuadas para que este bono realmente llegue a los sectores donde debía llegar. Otro aspecto es este tema de la afectación clara en la soberanía alimentaria, ¿no? Ya existen problemas de recursos alimentarios en las comunidades, pero con esta situación se ha generado, digamos, una situación más compleja. Esta canasta que ha señalado, el reparto de las canastas tampoco no ha resuelto el problema. Ha sido realmente en algunas zonas una canasta bastante pobre para las mujeres, para las familias, ¿no? Y lo que señalaba Carmela, ¿no? Estamos viendo ahora los comedores populares a cargo de las mujeres. Estamos por hace 20 años atrás, donde éramos las mujeres responsables de resolver este tema, seguimos siendo responsables de enfrentar esta situación ahora. Esa es una situación que no se ve en las comunidades, evidentemente, pero sí sentimos que esto va a generar dificultades en los meses de septiembre, octubre, cuando haya la cosecha que están recogiendo justo ahora. Hay comunidades que han empezado a sembrar antes para tener productos antes, porque el número de retornantes a sus comunidades es bastante. Hay comunidades que han recibido 300 retornantes al interior de su comunidad. Entonces es una situación que sí agudiza la situación, los conflictos en la comunidad en algunos casos, pero también la sobrecarga que significa eso en la vida de las mujeres, ¿no?
Otra cosa es este tema de la violencia contra la mujer. Se dice que en la zona rural no hay casos de denuncia de violencia, casos de violencia. Eso comentaban los centros de emergencia mujer, tanto de Cotabambas como de Paucartambo, como de Totora. Es que no están los centros de emergencia, no están atendiendo, todos los están atendiendo por vía teléfono. Y no está, estos equipos itinerantes que tiene el Centro de Emergencia Mujer tampoco están llegando a las zonas donde deben llegar, ¿no? Están más en los centros poblados o en ciudades intermedias, pero no están llegando a las comunidades. Entonces ahí las mujeres están encerradas en sus espacios comunales, viviendo con el agresor. Y la situación sí va a haber una afectación significativa en la parte de la subjetividad, de la psicología, de la emocional de las mujeres, ¿no? Hemos estado conversando con mujeres de Espinar, de Paruro, de Paucartambo, y nos señalaban que esta situación de la pandemia les ha generado profundo dolor, una profunda pena. Entonces, ese profundo dolor, esa profunda pena se traduce en una situación de depresión, situaciones de afectación en la emoción, y ese es el drama que muchas mujeres ya han empezado a vivir. A pesar de que puedan salir de en sus comunidades, no están solamente en el espacio de la casa como en una ciudad, pero a pesar de eso, este sentimiento de la sobrecarga, que no va a haber comida, que no va a haber escuela para sus hijos, que los hijos están ahí, que ya no puede ayudarlos, no los puede acompañar en la educación, para ellas les genera toda una situación bastante complicada. Y el marido se da cuenta que también no está preparado para estar todo el tiempo en la casa y siente que sí, pues hay que compartir responsabilidades, pero esas responsabilidades no son permanentes, son momentáneas. Esa es otra situación que sí se está viviendo con fuerza. Los números de violencias, de maltratos son significativos. Señalaba que la doctora Imelda señalaba que son más de 500 mujeres que han hecho estas denuncias. Sabemos que son 162 casos de violaciones sexuales. Hay un número, no tengo ahora las cifras exactas, pero creo que son 102 menores de edad, 11 feminicidios, esto era hasta hace un mes atrás. Entonces es una situación bien difícil el tema de la violencia. Y esta situación y mucho más cuando las mujeres están en contextos mineros, ¿no? Porque es donde están también con mayor fuerza la afectación del COVID-19 en sus familiares, ¿no? Entonces, esta situación también es bastante distinta a una zona donde no existe minería cercana, ¿no? Entonces, es una situación bien difícil para las mujeres. No sé si Carmela quiere señalar algo más. No, está bien. No. Muchas gracias, Ligia. Muchas gracias, Carmela. Veo que ustedes también han estado revisando los mensajes del chat. Seguidamente vamos a dar paso a las personas que deseen hacer sus preguntas, como dijimos anteriormente. Para hacer las preguntas es necesario levantar la mano y nuestro compañero del área informática del CBC nos va a ayudar a habilitarles el micro. No sé si Datson Emerson primero y luego Baila Maíta Margas, perdón, por problema de la vista. En ese orden, por favor, no sé si Gaide puedes ir habilitando los micros, por favor. Datson, puedes habilitar tu micro, ya está, ya tienes la opción. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, muchas gracias. No sé si propiamente una pregunta, pero sí quería un poco comentar a partir de las reflexiones que nos han hecho, tanto Imelda, Carmela y Ligia. Y quería empezar por
encontronazo que decía Imelda que sucede allá hace más de 500 años, y que a partir de esto se empieza a discutir, de este encontronazo, se empieza a discutir de la interculturalidad, y tal vez es eso, ¿no? Avanzar en la interculturalidad debe significar, no sé qué opinan ustedes, responder a cada uno de los encontronazos que nos damos hoy en día con distintos grupos, con el otro. Porque creo que es muy fácil, muy sencillo para muchos de nosotros hablar de interculturalidad cuando exigimos interculturalidad para cada uno de nosotros, pero no es tan sencillo cuando esta interculturalidad se va a traducir hacia el otro. Y lo digo a partir de la siguiente reflexión. Muchas veces los quechuas, y yo soy quechua hablante, soy de Sicuani, y demandamos, exigimos, con todo derecho, por supuesto, al Estado y a otros actores que sean interculturales con nosotros, que adapten su comunicación con nosotros, que adapten sus servicios hacia nosotros, porque nosotros también tenemos derechos, ¿no? Sin embargo, en otros espacios, y tal vez por la experiencia laboral me he permitido conocer esto, los quechuas no somos tan bien vistos o no somos tan interculturales en otros espacios como en los espacios amazónicos, por ejemplo. Yo recuerdo escuchar mucho en la selva de Cusco, la convención, en la selva en Loreto, en Ucayali, que son los quechuas de Cusco, que son los quechuas de Huancayo, que son los quechuas del centro, los que fuimos a la Amazonía y somos los primeros en transgredir sus espacios, los bosques, somos los taladores ilegales en sus territorios, y definitivamente, si a un amazónico uno le pregunta si prefiere a alguien de la costa o a alguien de la zona andina, definitivamente nosotros estamos en el primer grupo en ser rechazados en esos espacios por esta falta de interculturalidad. Y muchas veces me he cuestionado porque, claro, en nuestra comunidad o en mi comunidad campesina, muchas veces hablo de mi Pachamama, mi respeto por los apus, pero cuando mis hermanos quechuas están en la zona amazónica, no sé qué pasó. Mi Pachamama ya no existe y resulta que mi comportamiento es muy contamina o afecta a los hermanos amazónicos, ¿no? Y sí, creo que muchos de esos encontrones nos obligan a ser interculturales, y este webinar, por ejemplo, que ustedes organizan, que me permite ahora, después de mucho tiempo, acercarme a espacios como de reflexión como el de ustedes, es un encontronazo con la tecnología, porque entiendo que estos espacios antes eran presenciales, y que tenía que darme un tiempo para acudir a un espacio presencial para poder escuchar estas reflexiones. Y sin embargo, ahora la tecnología ha permitido acercar esta información a actores en diferentes espacios. Algo así como lo que ha sucedido y lo que muchos medios de comunicación ahora resaltan. Esta ola de atracción por la lengua quechua a través del Facebook. Yo conozco muchos muchachos de Cusco, de Urcos, de Espinar, que ahora mismo están teniendo sus videollamadas o sus transmisiones por Facebook enseñando el quechua a muchas personas a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta era un poco la pequeña reflexión que quería compartir, y más bien gracias a ustedes por todo lo que han comentado. Gracias, Datson. No sé si seguimos con la siguiente participación para hacer un comentario global. Por favor, Baila. Hola, muy buenas noches, es Valia. ¿Qué tal? Era acerca de todo lo mencionado en la exposición por las expositoras. ¿Qué podemos hacer para que las escuelas sean interculturales? Ya. Entonces, tenemos esas dos intervenciones. No sé en qué orden quieren responder, ustedes eligen. No sé, Imelda, Ligia. La doctora. O Ligia, ya estás hablando. Bueno, sí, la última pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que las aulas sean interculturales, ¿no? Las escuelas, las aulas sean interculturales.
Yo creo que una primera cosa, una opinión personal, creo que tendría que haber el respeto por parte del docente a los niños, a su cultura, a su contexto, a su lengua, ¿no? Creo que eso es central desde mi punto de vista. Hay docentes que sabiendo quechua no quieren hablar quechua. Prohíben a los niños que hablen quechua. Les dicen, no, hoy no vamos a hablar quechua en la clase. El quechua lo pueden hablar en el recreo. Entonces yo creo que esa es una primera cosa, ¿no? Que haya un nivel de respeto. No hacer que el niño se quite el sombrero para entrar al aula, o que se quite el zapato, es su ojota, es su zapato, que no se quite para entrar al aula. Hay escuelas a las que llegamos algunas veces que encontramos una fila de zapatos de las ojotas de los niños en la puerta del aula. Y los niños están en la clase, en el aula, sin zapatos. Entonces, yo siento que son cosas centrales, parecieran tontas, pero son significativas para ellos, ¿no? Eso creo primero. Y lo segundo que me parece que sería interesante es que los docentes entiendan, conozcan, aprendan de esas culturas. Y que en esa cultura existe saber, existe conocimiento, existe gente que sabe, que conoce historia, que conoce medicina, que conoce tradición, que conoce cuentos, y los pueden invitar, hacer parte de una coeducación con ellos, con los adultos, con los padres, con los sabios de la comunidad, que sí existen en todas las comunidades, para que los niños sientan que su cultura es valorada, que su cultura tiene valor, ¿no? Que sí, lo que ellos saben es sumamente importante, ¿no? Que no es que no saben, pero saben otras cosas y de otra manera. Entonces yo creo que siento que eso es valorar lo que sabe el otro, es, creo, una forma de entender y de construir procesos interculturales. A ver, yo quería agregar, comentar lo de las dos intervenciones. Uno tiene que ver, sí, pues, la actitud de los andinos en la zona amazónica, los colonos, particularmente en Cusco, en toda la zona de Salvación, Pilcopata, ¿no? Hay una relación desigual definitivamente frente al poblador de la selva, ¿no? Como es el más ignorante, ¿no? Entonces ahí yo creo que esta relación de interculturalidad, de respeto al otro, de aceptar las diferencias, se debe dar en todas las culturas, en todas las expresiones culturales, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Eso hay que cambiar. En el caso de la universidad, por ejemplo, en las aulas, promover, por ejemplo, si los estudiantes se expresan mejor en quechua, que expongan sus trabajos en quechua. Yo lo he hecho, yo entiendo algo, no hablo, a pesar que tengo muchos años acá, pero en algunas facultades donde eso ha cambiado también en la universidad. Hay muchos chicos que vienen de comunidades campesinas. Es promover que se exprese en el idioma que más manejan. El otro lado tiene que ver también con actitudes de los docentes, de no imponer determinadas y de recoger experiencias, valorar lo que saben, el conocimiento que ellos tienen de las comunidades. Hay que reconocer también todas las expresiones culturales de donde vienen la mayoría de los chicos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que estamos con esto, si bien es cierto, por un lado, los webinares, los Zooms, las conferencias, pero hay un pequeño detalle. Por ejemplo, ahora que estamos empezando las clases, de 32 alumnos, la mayoría no tiene conexión a internet. ¿Y cuál es el internet que usan? Del celular, que recargan 3 soles, 5 soles. La universidad antes no ha debido hacer un diagnóstico para saber qué limitaciones tienen los alumnos. Muchos de ellos están en sus comunidades,
en sus comunidades, con la familia. Pero también uno nota cuando se le pregunta, bueno, ¿dónde te encuentras? Y dice, en la provincia de Quispicanchis. La provincia es grande, le digo, y como una expresión también de la poca valoración, poca identidad. Pero ¿en qué lugar de la provincia? ¿Dónde estás exactamente? Entonces, por ejemplo, en el caso de Paucartambo, ¿dónde estás en Paucartambo? En el mismo Paucartambo, no, profesora. ¿Dónde estás? En la comunidad de Sunchubamba. Aquí no hay internet, me tengo que ir a Paucartambo, claro, es una comunidad cercana, a coger internet, ¿no? Entonces, la universidad, si tiene una sensibilidad, podríamos llamar intercultural, ha debido de ver qué limitaciones tienen sus alumnos y qué facilidades le voy a dar a estos alumnos que tienen esa dificultad de acceso a internet. Hablaron de un bono de internet que hasta ahora no se cumple. Entonces creo que uno tiene que ver con la actitud del docente, eso es fundamental, del trato igualitario, de valorar. Otro es una expresión en el idioma que ellos manejan, ¿no? Un respeto y de un igual, porque hay muchas burlas a veces de los mismos estudiantes universitarios con los compañeros que vienen del campo. Entonces, ahí hay que parar todo este tipo de expresiones de discriminación. Creo que es un proceso que se tiene que trabajar y tiene que ver con la actitud del docente y por otro lado, en los temas que uno aborda también hay que incorporar este enfoque. Y en todas las carreras no es un problema, no es una carrera solamente de antropología, no, eso se puede ver en ingeniería de minas, en eléctrica, ¿no? En el respeto al conocimiento cuando van a las comunidades campesinas. La actitud es el ingeniero, entonces el campesino se siente bien. Ahí todo el mundo, todo el que va al campo, somos ingenieros muchas veces, ¿no? Por esa actitud de superioridad. Y hay una actitud del mismo profesional de ser superior a los, como si el campesino no tuviera conocimiento, ¿no? Entonces, creo que es un enfoque que se tiene que trabajar en las aulas, en todas las carreras, tiene que ver con actitudes, como decía Mele, es una cuestión de relación de igual a igual, que a veces es muy difícil de practicar, porque todo el mundo tiene esas taras de superioridad. Bueno, eso es lo que quería incluir. Muchas gracias. No sé si Melda quieres añadir algo. No. Ok. Con esto creo que estamos concluyendo. Agradecemos a los panelistas, agradecemos a Camela, agradecemos a Ligia, agradecemos a Imelda por su participación. No sé si alguno de ustedes desea decir algo más como punto final. Si no, estaríamos concluyendo, no sin antes recordarle que el día de mañana tenemos una conferencia, un conversatorio a las 6 de la tarde, el conversatorio dando seguimiento al impacto del COVID-19 en la población rural de la Sierra Sur, donde va a estar Raúl Hopkins, Valerio Paucarmaita, Norma García y Claudia Cuba. El viernes tenemos la conferencia de Jorge Polo y Laborda sobre el valor de la historia para construir desarrollo macrorregional con identidad cultural. De 5 a 7 p.m. van a estar comentando Luis Miguel Glave, Zoila Mendoza y Donato Amado. No sé si quieren decir algo más, si no estamos concluyendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.